Estamos en tu programa La Danza de la Vida. Como siempre, me da muchísimo gusto recibirte y recibir artistas, gestores, morelenses que promueven y mueven la cultura en Morelos. Es para mí un honor. En esta ocasión tengo como invitado a Miguel Ángel Izquierdo, quien nos acompaña en esta ocasión. Miguel Ángel, bienvenido. Encantado, muy agradecido por esta invitación. Hablar de Miguel Ángel es hablar de muchas cosas. Tengo que decir que hoy yo estoy frente a ti gracias en su momento a que tuve la oportunidad de conocerlo, de contactarlo. Es alguien a quien nos dirigimos uno u otro y siempre ve la posibilidad de proyectarlo a través de Artes por Todas Partes, que todos conocemos en Morelos, un espacio digital en donde se promueve la cultura y se difunde, pero además podemos ver bailarinas de madera y un contacto con la talla de madera, pero además promotor de cultura, pero además cuenta cuentos, pero además escribe, es decir, hay arte en todos los ángulos de su vida. Y eso, Miguel, lo celebramos ampliamente por esa versatilidad, esa amplitud. Y quiero empezar con algo que, pues como bailarina me llama mucho la atención. He visto múltiples fotografías, nunca he visto una exposición en directo de, digamos, varitas de madera. Tengo una conexión importante con la madera porque cuando bailamos, la madera está en nuestros pies. Y desarrollar una sensibilidad a la madera con los pies hace que los pies canten cuando bailan. Ajá, sí. ¿Qué acontece contigo en el contacto con la madera y por qué surgen estas imágenes que estamos viendo ahora en donde, digamos, un tallado bastante natural crea bailarinas? Pues desde niño tuve contacto con la madera, con el cedro en especial, y como sabes, tanto su aroma delicado, muy sabroso, como su textura. Hay maderas muy suaves, otras más, digamos, rígidas y rugosas. Combinan una serie de sensaciones que desde pequeño me atrajeron. En casa había un pequeño taller de carpintería y yo empecé a usar las gubias que había por ahí con objetos pequeños, domésticos, como para adornar algún espacio en casa. Pero muy pronto me aficioné al tallado de la madera. No lo he dejado desde entonces, desde pequeño, y en el caso concreto de las bailarinas, llegamos aquí hace un poquito más de 40 años a Morelos y tenía un par de vecinos carpinteros. Sí. Los visitaba y siempre hay sobras, siempre hay pedacería que regalan para quemar incluso, ¿no? Sí. Y entonces yo les decía, para mí es ¿para qué las quiero? Vengan aquí. ¿No? Entonces tuve la suerte que me regalaron pedacería y fui armando diferentes esculturas y ahí apareció una primera escultura de bailarines, una pareja muy geometrizada, digamos, de buen tamaño, como de 1 metro de ancho y 80 de alto. Sí. Y a partir de ahí anduve buscando el tema de la danza como una actividad a representar mediante la madera. Desde entonces no lo he dejado y concretamente el de las ramas y podas tiene ya varios años, probablemente son 7, 8 años, en que Cuernavaca y Morelos, que es un lugar de podas todo el santo año, ¿no? Sí. En la calle, en los condominios, en las casas surgen. No tienes que cortar ningún árbol. Artes por todas partes. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces yo dije, estas poditas aquí, me compré una tijera para andar incluso por la calle y cortar pedacería. Entonces fui acumulando una colección que luego expulgo. Sí. Para buscar la forma específica y por supuesto que he visto libros de poses de danza como para ayudarme en la selección de ramas y de aquí que pues el resto fue trabajar las manos, los pies. Por cierto, casi nunca me han interesado las cabezas, Malinale, siento que ahí están.
Sí, de vez en cuando, en algunas piezas sí hay una ramita que podría representar la cabeza, pero fluyen de una manera relativamente fácil. Me tardo en cada pieza 1, 2, 3 horas, según su tamaño y según la forma que quiera darle. Disfruto mucho. Sí. El contacto con la danza también tiene que ver con que una querida amiga, yo le digo hermanita, Marisela Figueroa, que hace geniales fotografías. Sí, la conocemos. Me veía tomando fotos de flores y me dice, ¿qué andas haciendo con eso? Vente a fotografiar espectáculos y danza y música. Le hice caso y ahí me clavé con las diferentes expresiones dancísticas que hay en Morelos y por supuesto el ojo se va educando, ¿verdad? Claro. Como para preferir, buscar movimientos, hacer una especie de registro en la memoria para también en las bodas hacer el match, hacer el emparejamiento de lo que yo deseo con lo que puedo encontrar. Y el resto ha sido probar diferentes maderas, diferentes árboles, texturas, posiciones, y no parar ahí de figurarme, incluso también sus soportes, ¿verdad? Sí. Acabo de encontrar la razón de por qué no tienen cabeza. Venga, por favor. Cuando uno hace danza, Ajá. aprende toda una técnica. Ajá. Para después olvidar la cabeza y enriquecer el corazón. Ay, ay, ay. Pues mira, me acabas de dar una gran justificación, te la tomo. Sí. Será tuya y lo voy a incorporar en algunas introducciones que luego hago a álbumes de fotos. Sí. De mis bailarinas y voy a agregar esta expresión que me encanta de tu parte. Acabamos de encontrar la razón y también hay otra razón, Miguel, porque no sé si tú cuando empezaste con este contacto, tus primeros contactos con la madera, llegaste a pensar en algún momento que eso se transforma en papel. Creo que no, creo que fue muy posterior. Muy posterior. Y sobre todo en el caso del amate, al estar por estas regiones en que era papel de uso muy común, cotidiano, que sigue de representación para la pintura, esa reflexión tomó fuerza. Sí. Pero ahí más que nada creo que la fuerza principal tuvo que ver con el aroma y la sensación en las manos, no solo al lijar, sino al seleccionar, al acabar. Hay una cosa con la madera en constancia, porque fíjate, tienes las esculturas, esto que encuentras en estos residuos de madera que se van quedando en el taller, haces estas esculturas sin cabeza, con corazón. Y luego viene el papel, pero el papel para que cuente historias a través de un lápiz, otra vez madera. Así es que ahí hay una conexión profunda que hay que rascarle. Sí. Ese lápiz en algún momento comienza a escribir. Cuéntanos sobre tus primeros escritos. Sé que escribes, además de ser columnista en su momento en diferentes medios de comunicación, en el propio que tú tienes, pero además escribes cuentos. Y yo quisiera que nos contaras cómo surge este contacto con la escritura. Yo vengo de la academia, de la Universidad Pedagógica, ha sido mi vida laboral, estoy jubilado, pero ahí tomé ¿Jubilado con mucho... de dónde? Exacto. Primero la Universidad Pedagógica, digamos, ahora no estoy jubilado, sino gozo la vida en todos los sentidos, pero ahí tomé por gusto hacer investigación educativa y eso me llevaba a escribir para difundir los resultados de esas investigaciones educativas. Sí. Y antes había hecho algo de historia de la educación, historia de las matemáticas, en mis primeras etapas de investigación. Sí, ¿quién lo dijera? Así es. Y entonces es una actividad cotidiana la escritura y hace cerca de 20 años hubo la posibilidad de participar en una especie de antología de estudios universitarios sobre las universidades con relatos, no solo con ensayos. Yo dije, a ver, yo tengo una serie de relatos de vida universitaria local que me dolían mucho por lo vivido. Yo decía, parece ser que este es un momento de salida, los presenté, los aceptaron y entonces me dio muchísima confianza para hacer relato sobre temas académicos. Pero de ahí tomé esa confianza suficiente
para hacer un primer libro sobre formas de expresión de mujeres de la Huasteca. Ya. Mi esposa es de allá, Susana, y de vez en cuando vamos para allá. Yo escuchaba a las mujeres de su familia, sus vecinas, relatar de una manera muy curiosa para mí, te lo voy a decir sinceramente. En la capital yo me considero que vengo de ahí, de San Luis Potosí, más mocha que en la Huasteca o las zonas de la costa del país. Sí. Y a mí me maravillaba su expresividad, la manera de relatar, contar las anécdotas que allá llaman tallas. Tallas. Y entonces hice una colección, apareció un libro, me financió el PACMIC, este programa del FONCA para desarrollo municipal, y por supuesto que eso todavía me dio más confianza para seguir en ese género de relato, y de ahí ya me solté para hacer relatos de vida, relatos de vida familiar, de vida cotidiana, cuento. De viajes también tienes. De viajes, sí, un placer. También siempre. de cómo cuidar a mamá. Sí, Malinale, gracias por tocar el tema. Yo tenía desde niño una vivencia de varios años de la depresión de mi mami y me quedaba por años también esa serie de preguntas de por qué, ¿verdad? Los tratamientos que recibía, que no funcionaban, sus silencios. Sí. Y bueno, ese libro tiene que ver con tratar de explicarme esos silencios de mamá. Entonces, el hacer relatos, conectarlos, darles cierta coherencia o cierto eje, pues me llevó a una primera novelita, tengo otros 2 más ahí en proyecto. Entonces, el género narrativa me satisface muchísimo. Ya después fue el brinco a los cuentos. A los cuentos, pero antes de pasar a los cuentos, me llamó la atención, hace rato mencionaste que escribiste algo que te dolía mucho cuando empezabas a escribir. ¿A qué te refieres? A la vida laboral. La vida laboral, en cualquier ámbito, en este caso en la vida universitaria que me tocó a mí en Morelos, sí, a través de la Universidad Pedagógica, me llevó a enfrentar, pues, junto con mis compañeras y compañeros, autoritarismos, maltrato a los trabajadores o a los académicos o a las académicas. Sí. Y entonces coincidí con una serie de colegas que estimo y quiero muchísimo, todavía los veo algunos, en una postura, digamos, por la transparencia, por la democracia, por el ejercicio de la libertad de expresión, y por supuesto por un lugar merecido, creemos nosotros, de los estudiantes en la vida universitaria. Y pues me tocó un periodo de dominación de un partido en el país y en Morelos que se oponía a esto que estoy diciendo, sí, que le gustaba mandar, ordenar, incluso arbitrariamente, en un terreno académico que tiene sus reglas, según nosotros. Y entonces sí había ese tipo de vivencias. Sí, falta de respeto. Marcas, sí, por mencionar uno de esos relatos, el trato o maltrato que daban a una de mis compañeras, claridosa y muy inteligente, muy capaz, que se dirigía a las autoridades con respeto y o le negaban la palabra o no aceptaban que se sentara a la mesa con ellos porque una mujer les decía sus cosas con respeto. Pero se atrevía a diferir, ¿no? Estoy hablando de hace 30 años, pero para mí bueno, muy vivo. Estamos también en la actualidad, Sí. Un poco a veces similar, desgraciadamente. Así es. Ese género. Hay otro muy divertido, se llama la desaparición de una cancha de usos múltiples. Mira. Ya te imaginarás. Sí, ya. Porque efectivamente hice el drama de que se había desaparecido, pero era la manera de desaparecer recursos públicos, ¿no? Habiendo evidencias de su existencia, ¿no? Sí. Entonces ese es uno de los relatos que acabó divirtiéndome, pero que expusimos incluso a nivel de la Contraloría Estatal hasta que apareció la cancha, un fin de semana, ¿no? 500 metros cuadrados de concreto, sí, imagínate, ¿no? Entonces ese tipo de relatos que me liberaban por una parte y
no me permitía comunicarme con estudiantes, con mis colegas, de que había cosas que era necesario exponer. Que básicamente, creo que estarás de acuerdo conmigo, la cultura, un artista tiene como artista para con su propio arte la responsabilidad en ciertas, no quiero decir que en todo su trabajo, pero sí en ciertas facetas de hablar de su tiempo, Sí. de comunicar de su sentir y su tiempo, y es la manera más fina de hacer política. De acuerdo. Totalmente. No hacerlo sería privarnos no solo de variantes expresivas, sino de vivencias que nos hacen vibrar, empeñarnos, echarle ganas, enjundia a lo que vivimos hasta laboralmente y políticamente. Ahora, haces una licenciatura en matemáticas, que obviamente cuando yo me documenté sobre ti dije, matemáticas. No necesariamente tienen que estar peleadas con las artes, porque todo es matemáticas. ¿Cómo hace esta conexión de los números de su licenciatura a pasar a un interés por la pedagogía, por la educación y por el arte? ¿Cómo conectas? Fue como tantas cosas en la vida, una serie de encadenamientos, sucesos, no siempre gobernados por la voluntad, sino que la vida te presenta circunstancias, ¿verdad? Sí. Yo tomaba un taller de tallado en madera en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la ENAP. Sí. Voluntariamente, no estaba en ninguna licenciatura ahí. Y aparece un profesor que se entera que un muchacho de matemáticas, no era ni pasante yo, estaba ahí en el taller y él estaba dejando unas clases de matemáticas de la ENAP y de nociones de cibernética, y me dice, ahí están estos cursos, te los dejo. Yo le digo, pero no he acabado la carrera. Y dice, no te estoy preguntando si acabaste la carrera. Aquí se permite que personas no graduadas sean profesores. Tú eres estudiante de matemáticas, te interesan las artes, las tomas o las dejas. Así entré de profesor. No hay medias tintas, ¿o sí o no? Y entonces fue motivo de mucho entusiasmo de mi parte documentarme, preparar el curso, conseguir la bibliografía, me dio esa libertad. Y ahí vi la necesidad de encontrar vínculos en desarrollo, estoy hablando de los años finales de los 70s, en revistas europeas que se ocupaban de nexos entre las artes y las ciencias, en particular las matemáticas. Sí. Había varias inglesas, varias polacas, varias italianas, y encontré una serie de artículos interesantísimos que después fueron tendencia y ahora son realidad, en términos de la cibernética en las artes, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, llegó a su momento de expresión total. Exacto. Y a mí me tocó documentarlas, estudiarlas junto con los estudiantes, algunos, por cierto, de aquí de Morelos, y convencerme aún más de esa relación, más allá de la antigua de perspectiva o de números mágicos o relaciones que, digamos, vienen de tiempos clásicos, ¿no? Sí. No, sino conexiones actuales, modernas, estudio de la poesía desde la computación, ¿no? Estudio desde la computación de la escultura, cosas así en que eran entonces lo ultra más moderno, más actual. Sí. Ahora son bien cotidianas. Miguel, el programa La Danza de la Vida recientemente estrenó una puesta en escena que se llama Nina en el País de las Maravillas. Si ahora viajara contigo al mundo de la escritura y te tomara de la mano, siendo Nina, y me llevaras al mundo de las maravillas, dentro de tu escritura, y lo acabas de mencionar hace un rato, ha habido temas que han dolido y que se han transformado. ¿Por qué hacer arte? ¿Por qué escribir, en este caso que estamos ahora conectando con eso? ¿Por qué en su momento, hasta volverlo cuento, se lo quiero dejar un poquito al final, pero ¿por qué el ser humano debería procurarse ese espacio en su vida? Estoy convencido de que, dado que es mi caso y he sabido de otros, que
el lenguaje que estamos utilizando, sea oral o sea escrito, a veces no es dado para todos. Que tenemos una serie de lenguajes en potencia para desarrollar, Sí. y que esta vida es para descubrir el de cada quien. Y pueden ser varios. Sí. Entonces, a mí me sucedió que el medio, el ambiente me convenció en la secundaria, en la prepa, que yo no era deportista. Pero Por escribíamos de mil motivos. canchas. Sí, así es. Y vine a descubrir en Cuernavaca que sí lo podía hacer. Es una forma de expresarte, ¿no? Corporalmente, Claro. que puede parecerse mucho a la danza, un deporte. Hay una foto formidable de un bailarín y una bailarina haciendo exactamente el movimiento de Federer. Exactamente el movimiento. Entonces yo tengo muchos años diciendo, quisiera que cada niño, niña, encuentre su arte, su forma de expresión, o bien su deporte, para que se exprese, para que su ser aflore, ¿no? Sí. Y eso sugiere un proceso de experimentación. Probar A, probar B, probar C, volver a D. Y me lleva también a pensar que mal haríamos si esperamos desde un inicio que un niño se dedique siempre a la guitarra, sin dejarlo explorar clarinete, la armónica, ¿no? Sí. O un deporte. Entonces, procuro también en mi expresión literaria, en mi expresión cuentística, poner esta serie de posibilidades en potencia, pues, de expresión que debieran ser dadas, puestas en la mano para descubrir cuáles son nuestros lenguajes, cuáles se dan mejor con nosotros. Y esto implica un abanico de posibilidades, Sí. y también una voluntad para intentar, para explorar sin represalias. ¿Oh? Sí. Me equivoqué, me caí, soplé mal, ¿no? Delicioso. ¿Verdad que sí? Valorar eso, ¿no? Incluso dejar de llamarle error. Sí. Es el proceso de Evolución. evolución el que nos lleva a un genial paso, ¿no? Sí. Entonces hay convicción y hay reflexión detrás de esto que acabo de decir, y para cada una de las expresiones artísticas y deportivas que tanto necesitan nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras infancias. Hay a veces un poco el cliché o la idea entre nosotros mismos artistas de que el arte puede cambiar el mundo. A veces una bomba hace mucho más ruido que artes por todas partes, en el sentido de artes por todas partes, más allá de que sea una cosa conectada contigo, que llevas una comunicación cultural. Sin embargo, por cada bomba hay muchos artistas, muchos que pintan, muchos que escriben, nada más que suena un poco menos. En lo más profundo de tu ser, ¿realmente consideras que el arte puede cambiar el mundo? Estoy convencido y me siento con la responsabilidad de compartir esa sensación, esta convicción. Por eso estoy contigo también, por Gracias. eso coincidimos en más de una acción cultural. Pudiera parecer pretencioso y no lo es. En la medida que nosotros, en nuestro ambiente familiar, comunitario, acercamos a alguien a las artes, estamos dando un paso en esa dirección. Y eso puede parecer a contracorriente, minoritario respecto al sistema de bombas que hay, los complejos militares, industriales que hay en el mundo y que dominan actualmente. De comunicación también, porque Así es es. muy fuerte eso. Y entonces es una batalla que hay que dar. No vamos a avanzar en la paz, en la consecución de la paz, si no practicamos día a día no solo la acción de no guerra, sino entre otras actividades las artes, Sí. el deporte, la comunicación entre seres humanos, la reflexión. Entonces son parte de un proceso, el dedicarnos a las artes unas horas, muchas horas,
el convivir con otros seres humanos nos acerca a esa gran meta de paz. Y por lo mismo de disminución de la actividad bélica. Entonces, no me importa que alguien diga, estás perdiendo el tiempo, lo siento, pero este es el único camino que tendría yo incluso para invitar a otros, para caminar, para tomar, si queremos que las cosas cambien. Entonces, sí creo. No creo que sea un abuso ni de palabra, ni un sueño, ¿no? Se vive. Has tenido la experiencia de estar en gestión cultural, has tenido dirección, has estado a nivel universitario. No voy a irme a la cuestión nacional, voy a irme a la cuestión local porque a veces en lo pequeño cambia el macro. Pensamos que es al revés, pero la más mínima actitud es la que hace el cambio. ¿Qué consideras a nivel cultural en Morelos que sería maravilloso aconteciera sin tener un sesgo de crítica, sino de evolución? Cuando voy a leer mis cuentos a los pueblos retirados del centro, sí, de la capital, que por cierto los selecciono por eso, porque están lejos. ¿Sí? Algunos he llegado con brecha. Sí. Busco invitación de mis exalumnas, directoras, profesoras, y les digo, me pregunta, ¿y cuánto nos vas a cobrar? No estoy cobrando nada, dame chance de leer cuentos y de escuchar lo que tus alumnos me quieran leer, motivándolos a que escriban sus propios relatos o cuentitos, ¿no? Entonces es una experiencia, digamos, doble. Y yo quisiera entonces, contestando ahora a tu pregunta, esas oportunidades de un programa de desarrollo cultural pensando seriamente en pueblos, la inclusión inclusión, ciudades menores en tamaño, poblaciones a las que por vicios atávicos de centralización de recursos, de instituciones, de edificios, de personal cultural, priva de posibilidades a la periferia, llamándole así a todo lo que no es el centro. Entonces ahí tenemos un potencial enorme, incluso no es potencial, es una realidad, es nada más darle la oportunidad. Me he maravillado de los cuentitos de 2 renglones, de 3 renglones que me cuentan niños que escucho en las orillas de este estado, ¿no? Sí. Algunos los escribo, algunos les invito a que los publiquen, que los dibujen, sí, Marinale, porque ese es un lenguaje expresivo, ¿verdad? Y entonces, lo que sea, y brindando escucha también, apreciación. Sí. No solo ir a leer, no solo ir a contar la cultura que viene del centro, no. ¿Cómo interpretan Pues es esto? que entonces ahí se cuenta el cuento. Exacto, sí, surgen escritores, surgen dibujantes, mujeres y hombres, ¿no? Niñas y niños, y me maravilla lo que hay, no lo que será, lo que ya es ahorita. En ese diálogo se Sí. cuenta el cuento, porque se vuelven el cuento. Ya el que lo cuenta y los que lo cuentan ya no son separados, Ajá. son uno, y se Es vuelve cierto. entonces un libro, un cuento, una historia real en la acción. Así es. En esas visitas han surgido algunos protoguiones de algunos de mis cuentos, Sí. en la localidad tal. Te voy a contar una anécdota. Venga, por rapidísimo, y al público también. Sí. En alguna ocasión, estando en clases, les preguntamos a los niños, bueno, ¿qué quieres ser de grande? Esta es una anécdota un poquito que la estoy contando sesgada, porque realmente es algo que me aconteció a mí. Sí. En la escuela, pregunta a la directora qué queríamos ser de grande, la maestra que estaba. Entonces, ya sabes, la ingeniera, la que vende tortillas, la que va a hacer tamalera, el bombero, el policía. Entonces llegan conmigo en ese momento. No sé, estaba yo, de hecho, era alumna del Colegio Juana de Arco, que recientemente nos presentamos, y me preguntan qué quiero ser. Y le contesto a la maestra, yo quiero ser como yo soy. Sí. Si lo pongo ahora volteado, porque yo ahora doy clases, Sí.
ahí contamos el cuento. Ajá, sí, sí. Sí, la sociedad nos pone modelos y pareciera ser que son los válidos, despreciando nuestro propio ser, sin consideración de lo que ya se es. Así es, y dentro de lo que se es, tengo que decirles que tengo aquí algunos de los cuentos de Miguel, en donde, bueno, han sido hechos en tirajes, algunos cortos, otros más largos, pero que seguramente podremos adquirir. Están apareciendo en las redes sociales de Miguel Ángel, está conectado en Artes por Todas Partes, que es un sitio muy conocido, que tiene muchos seguidores y que tenemos la fortuna de que a los que hacemos cultura nos apoya con la difusión. Y bueno, dentro de estos cuentos tengo, por ejemplo, no veo bien sin lentes, pero voy a intentarlo. Dice Sonrisete, por ejemplo, que es un pececito que dejó la mar. Este me llama la atención porque a mí me gusta mucho el mar, me gusta mucho el agua. Aquí tenemos otro más, lo estamos viendo en pantalla más de cerca, que se llama 3 venteveos y 2 gatitos. Las gemelas Caramelas y su tío distraído. Nadie quiere ser mi amiga. ¿Quiénes no hemos pasado por eso? Tlacuatzin. Y por aquí otro más que no alcanzo a ver, pero... Y las chachalacas. Exactamente, con unos dibujos extraordinarios. Dinos, ¿quién ha hecho dibujos para tus cuentos? Me encanta buscar a ilustradores locales y solo en 3 ocasiones de los 30 y tantos que he publicado han sido de fuera del país. Por cierto, durante la pandemia. Por ejemplo, 2 cuentos, estos 2, Pablo Peña, genial ilustrador, su primer cuento ilustrado fue este. Él Estamos viendo sus imágenes, otro tipo de imágenes. Las gemelas Caramelas, un cuentito versado. Este Tlacuatzin sobre un músico cuya familia no quería que lo fuera, pero el necio se convirtió en un baterista, ¿no? Sí. Un tlacuache. ¿Te imaginas un tlacuache baterista? ¡Qué maravilla! Ajá. Que por cierto surgió de ruidos en el techo, con tlacuaches, ¿no? Una vivencia familiar. No quiere ser mi amiga. Efectivamente, yo creo que todos en algún momento fuimos despreciados o excluidos apartados en la vida escolar o en la colonia, en el barrio. Sí. Y es una necesidad desde muy pequeños de tener amigos, ¿no? De conectar, claro. Es un problema no solo psicológico, social también, muy doloroso. Conseguí durante la pandemia comunicarme con Marcy Mokhinejad. Es una excelente ilustradora iraní. Había yo visto su Facebook y me maravilló, lo invité y aceptó gustosamente. Una sobrina, Mariana, ella hizo esta ilustración en estilo naif, digamos, sobre un pececito que dejó la mar. Efectivamente, todos vamos al mar y queremos traernos un pececito. Sí, aunque sean las conchitas que recogimos a caminar en la orilla. Y entonces ahí el abuelo lleva a la nieta y el asunto es este diálogo de un pececito que es despreciado por sus vecinos peces y quiere cambiar de vida. Y se hace amigo de la niña y bueno, ahí va el cuento. Me encanta esto también porque ha encontrado una muy buena recepción. Sí. El ojo, copete, barriguete, los apodos que tenía él ahí en la mar. Sí. Y el del extremo, Miguel Ángel, es un excelente ilustrador de La Jornada aquí en Morelos. Uno de nuestros medios de comunicación, al que queremos mucho. Así es. Y que nos ha dado cabida tanto a ti como a mí ampliamente. Pues Miguel Ángel trazó de volada, con una rapidez enorme como trabaja él, estas ilustraciones sobre una onza. Han de saber que en las barrancas de Morelos, también las de Cuernavaca han reaparecido, las que se creían desaparecidas de este rumbo. Las onzas, un felino precioso que no es dañino para nadie. Y las chachalacas, que en varias barrancas también de Cuernavaca se escuchan. Entonces, después de saber, de tener noticia de su existencia y de escuchar las chachalacas, decidí combinar con cierto humor esta convivencia, atracción de la onza hacia las chachalacas. Los cuentos procuro hacerlos
para ser coloreados. Están estos en manera de papel, en expresión en papel, pero también los tengo digitalizados. Se pueden bajar de un blog que tengo, un WordPress. Nada como el papel. Sí. Y menos con esta conexión de la madera que tenemos. Así es, solo que tardo en producir en papel. El árbol tarda en nacer también. El árbol tarda, sí. Entonces ya tengo mis dudas, Malinari. Por eso precisamente, por la deforestación. Y también porque quiero llegar a públicos e infantes. Y adultos también, los adultos también coleccionamos cuentos infantiles. Sí, y vemos caricaturas. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Entonces, por eso también busco tener la versión digital disponible, pues para que se dé ese contacto con el público, ¿verdad? A ver, Miguel Izquierdo, yo no me puedo quedar con la tentación de que nos leas como cuentista una hojita de Tlacuatzin, porque como me gusta mucho la música, claro, pues elijo a Tlacuachito. Con todo gusto. Un fragmentito me dará para que la gente te pueda escuchar en esta faceta. Sí, ¿qué tal si el inicio, el arranque? Muy bien. Precisamente porque explica un tanto cómo es que se le dio el interés por la música. Tlacuatzin era un bebé tlacuache de apenas 4 semanas que junto con sus 9 hermanitas y hermanitos iba permanentemente agarrado con sus uñas de manos y de pies de los vellos que tenía la panza de su madre. Los tlacuachitos eran tan pequeños que no podían ver, pues sus ojos apenas estaban madurando. Así viajaban con ella de paseo y mientras conseguía comida, ellos tomaban leche de sus pezones hasta que cumplieron los 2 meses. Entonces, todos abrieron sus ojos y pudieron treparse sobre el lomo de su mamá para poder ver el mundo. Imaginen a una mamá con 10 hijos pequeños sobre su lomo, bamboleándose con tanto peso, vagando por la noche para ir a comer. En una de esas salidas, mamá Tlacuache subió una barda que separaba 2 casas y a su paso lento por ella, Tlacuatzin escuchó unos sonidos fuertes y continuos que le llamaron la atención. Volteó hacia el lugar de donde venían y vio un jovencito tras una ventana de esas casas que tocaba la batería con los audífonos puestos. «Espérate, mamá», le dijo, le pidió ella, sin saber por qué, pues algo había en aquellos ruidos que tanto le atrajo. Tenemos que seguirlo leyendo, tenemos que seguirlo sintiendo, viendo, porque aparte entra por el oído, pero cuando uno cuenta un cuento también hay musicalidad. En la voz. Sí. Ahorita mi oreja estaba así, escuchando la batería interna de Miguel Izquierdo, pero también tenemos, hay aquí un dibujo aquí que no puedo resistir a enseñarlo, ¿verdad? Porque desde que lo vi en el segundo 1 me hizo el cuento. Sí. Es este. Entonces, pues todo esto lo podemos adquirir a través de las redes sociales de Miguel. Pueden contactarlo, es una persona muy accesible que está además muy en comunicación a través de este medio. Entonces, que podamos acercar a nuestros niños, a nuestros pequeñitos. Estos cuentos yo los voy a desaparecer ahorita y me los voy a quedar, porque por supuesto nos van a servir para poder acercar a los niños en danza, en el espacio educativo y cultural SER, a este hermosísimo arte. Miguel, ha sido un placer tenerte en el programa, ha sido un placer sentirte. Desde esta parte he entrevistado a muchos artistas de talla nacional, de talla internacional, locales, porque al final del día la cultura no tiene región, es. Y dentro de ello hay artistas que tienen algo que los acompaña, la humildad. Y la humildad se siente, se ve y no es el caso de todos, finalmente todos estamos en un proceso, algunos estuvimos así, otros estuvimos más para allá, ya me dijeron que no me mueva la cámara, pero sí agradecemos tu sencillez y tu apertura para todo lo que implica hacer, promover y difundir cultura, porque lejos de competir, estás dando, y más allá de dar, estás transformando el mundo. Muchísimas gracias. Encantado en acompañarte, te agradezco infinito esta invitación y estamos a sus órdenes. Esto es el programa La Danza de la Vida.
Miguel Ángel Izquierdo nos acompañó en esta ocasión y nos vemos en una próxima edición de tu programa, La Danza de la Vida. Muchas gracias por acompañarnos.